Mi nombre es Elena Morales Casasola. Soy docente de la Unidad Didáctica de Inmunología y Microbiología Médica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que se tratará en esta presentación es estafilococos. Esta diapositiva con esta imagen nos demuestra figurativamente cómo es que vivimos en un mundo microbiano, el cual también está sobre y dentro de nosotros. Los invito a leer el libro de texto Microbiología Médica, octava edición, capítulo 18. De las bacterias ya conocemos sus generalidades, cómo reaccionan a la tinción de Gram, cómo se clasifican por su morfología básica y sus agrupaciones, que pueden ser de diferentes formas. En este caso, por el tema que nos corresponde, vamos a hablar de estas bacterias esféricas clasificadas como cocos y que se agrupan en racimos como en racimos de uvas, los estafilococos. Estas bacterias que comúnmente se encuentran en la piel y fosas nasales de personas sanas causan una variedad de infecciones desde pequeñas en la piel como forúnculos, ampollas, abscesos cutáneos, hasta enfermedades más graves como neumonía, endocarditis, síndrome de shock tóxico. De las generalidades de los cocos gram positivos, podemos decir que es un grupo heterogéneo de bacterias cuya forma es esférica, positivos a la tinción de Gram, crecen en diferentes medios con oxígeno o sin oxígeno, así que se les ha llamado anaerobios facultativos, no producen esporas y la prueba de catalasa puede ser negativa o positiva. Conozcamos los estafilococos. Son cocos gram positivos que se desarrollan en un patrón que parece como racimo de uvas, y en esta imagen amplificada de esta tinción de Gram podemos ver cómo ellos se organizan, aunque también los podemos ver aislados en pares o en cadenas cortas. Su tamaño es de 0.5 a 1.5 micras de diámetro y les favorece concentraciones elevadas de sal. Así que su cultivo regularmente es en manitol sal. La temperatura es en rango de 18 a 40 grados centígrados. Son inmóviles, resisten temperaturas altas y a la desecación. El género aerobio catalasa positiva más importante es el estafilococo. Su nombre, estafilé, que significa racimo, cocus, que significa grano, baya o uva. Presentan actividad catalasa, fermentan carbohidratos, algunos producen pigmentos y nuevamente decimos no producen esporas. Los estafilococos patógenos suelen producir hemólisis, coagular el plasma y producir diversas enzimas y toxinas extracelulares, las cuales vamos a hablar detenidamente según sus características en esta presentación. Los estafilococos, según nuestro libro de texto, 49 especies y 27 subespecies. La mayor parte se localiza en la piel y las mucosas del ser humano, aunque algunos se encuentran en nichos específicos, como el Staphylococcus aureus, que coloniza narinas anteriores, el Staphylococcus capitis, que crece en las regiones con glándulas sebáceas, en la frente principalmente, el Staphylococcus hemolyticus y el homines, que crece en las axilas, que son zonas que son ampliamente dotadas por glándulas apocrinas, el Staphylococcus epidermidis, que en la piel, ¿verdad? Y el Staphylococcus saprophyticus, que se desarrolla en tejidos muertos. Los estafilococos conforman un importante grupo de patógenos y originan un amplio espectro de enfermedades sistémicas que pueden poner en peligro la vida. Las infecciones las podemos encontrar en la piel, en los tejidos blandos, en los huesos, en el aparato urinario, entre otros. ¿Cuáles son las especies que se asocian con mayor frecuencia a enfermedades en el ser humano? En esta lista tenemos como primero al Staphylococcus aureus, y este es el más virulento y el mejor conocido.
aunque hay otros que también causan enfermedades. El Staphylococcus epidermidis, el hemolíticos, el Staphylococcus lugdunensis, el Staphylococcus saprophyticus y uno muy importante que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que ha sido de una gran variedad de estudios ya que produce infecciones en pacientes intrahospitalarios y extrahospitalarios. El Staphylococcus aureus, miren su color dorado, del latín aureus que significa dorado. Este nombre significa racimo, miren, racimo de uvas doradas y lo lleva en función a su morfología microscópica y el color dorado, ¿sí?, de las colonias en los cultivos. El color amarillo se debe a los pigmentos carotenoides que se forman durante su crecimiento. Esta es la especie más común y producen esta enzima llamada coagulasa. Esta propiedad también es una prueba diagnóstica para clasificarlos en coagulasa positivos y coagulasa negativos. ¿Cómo la realizamos? En un tubo de ensayo que tenga plasma, colocamos colonias de Staphylococcus aureus. La coagulasa se une al factor sérico y este complejo convierte el fibrinógeno en fibrina, lo que va a dar lugar a un coágulo. Así determinamos cuando son coagulasa positivos. Otras especies carecen de esta capacidad de producir coagulasa y a esto les vamos a denominar coagulasa negativo. ¿Y cuál es la importancia de saber cuáles son coagulasa positivo o coagulasa negativo? Estos últimos, coagulasa negativos, son menos virulentos y son asociados a infecciones oportunistas. Así que tenemos nuevamente la lista: el Staphylococcus aureus, coagulasa positivo, y este otro grupo en conjunto son conocidos como Staphylococcus coagulasa negativos. Hablemos de la estructura y la fisiología. Y esta imagen es muy bonita en donde encontramos, vemos estas células procariotas, cómo se adhieren entre sí formando este patrón característico y lo podemos comparar en relación a esta otra célula eucariota que está aquí en el fondo de la microfotografía para que veamos el tamaño de 0.5 a 1.5 micras de diámetro, mientras que las otras células están entre 7 micras, 8 micras, dependiendo del tipo de célula. Ahora vamos a conocerlo ultraestructuralmente y vamos a ver los elementos de la pared. Como primera parte vamos a hablar de la cápsula o capa de polisacáridos. Esta es la capa más externa de la pared, también llamada capa de limo. Está recubierta, está formada por polisacáridos y se han identificado 11 serotipos capsulares del Staphylococcus aureus. Los serotipos 1 y 2 raramente producen enfermedades, mientras que los 5 y 8 son los responsables de la mayoría de las infecciones en humanos. Pero ¿cómo protege esta cápsula a la bacteria? Pues inhibiendo la fagocitosis por los leucocitos polimorfonucleares. La mayoría de los estafilococos producen esta biopelícula, la cual está formada por monosacáridos, proteínas y pequeños péptidos. También tiene otra característica importante y es que une a las bacterias a los tejidos o a cuerpos extraños si hubiesen, tales como catéteres, injertos, prótesis valvulares, etc. A los estafilococos coagulasa positivos les favorece la supervivencia. Ahora vamos a continuar con los elementos de la pared y esto es importante conocerlos, ¿sí? Pues su conocimiento supone la diana para numerosos antibióticos. Veamos cómo están conformados. Esta pared está constituida por peptidoglucano y veamos esta imagen. Está formada por capas de cadenas de glucanos, constituidas por 10 a 12 subunidades alternantes de ácidos N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y ¿qué sigue? N-acetilglucosamina. Todas estas están así alternantes. Luego vamos a ver que las cadenas de oligopéptidos están unidas a las subunidades del N-acetilmurámico y se entrecruzan aquí
por medio de puentes peptídicos. Esta característica le confiere a la pared una mayor rigidez. ¿Cuáles son las enzimas que catalizan la construcción de esta capa de peptidoglucanos? Las proteasas ligadoras de penicilina. Y es bien importante conocerlas, pues son las dianas para la penicilina y otros antibióticos beta-lactámicos. El peptidoglucano posee también actividad tipo endotoxina. Estimula la producción de pirógenos endógenos, activación del complemento, la formación de interleuquina 1 por parte de los mastocitos y la agregación de leucocitos polimorfos nucleares, lo que provoca la formación de abscesos. Si vemos esta imagen, aquí tenemos el peptidoglucano, pero aquí vemos otros elementos que constituyen la pared y son los ácidos lipoteicoicos y los ácidos teicoicos de la pared celular. Los ácidos teicoicos son polímeros fosfatados específicos de especie. Estos se unen covalentemente, aquí, como vamos a ver, al ácido acetilmurámico, ¿sí? En la capa de peptidoglucano, mientras que los ácidos lipoteicoicos, a través de una unión lipofílica, vienen y se unen a la membrana citoplasmática. Es importante reconocer que los ácidos teicoicos son poco inmunogénicos y estimulan una respuesta humoral específica. También entre los componentes vamos a encontrar a las proteínas de adhesión a la superficie. Se llaman así porque están adheridas hacia la superficie de la célula. Estas proteínas de superficie del Staphylococcus aureus, existe una colección grande de ellas y son determinadas factores de virulencia. Estas se adhieren a las proteínas de la matriz extracelular del huésped. ¿Y cuáles son estas proteínas? La fibronectina, que es muy conocida, fibrinógeno, la elastina y el colágeno, que es la proteína más abundante, ¿verdad?, en el cuerpo. La mayoría de ellas también están unidas de modo covalente al peptidoglucano del que acabamos de hablar, de la pared de los estafilococos. Estas proteínas de superficie en conjunto se denominan MSCRAMM por su nombre en inglés y su nombre en español es componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas adhesivas de la matriz. Ejemplos de ellas son las proteínas A estafilocócicas, proteína A estafilocócica, que se protegen de la respuesta inmune utilizando anticuerpos. ¿Cómo lo hacen? Se unen al receptor FC de las inmunoglobulinas IgG1, 2 y 4. Tenemos otro grupo de proteínas como las proteínas A ligadoras de fibronectina, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se unen a la fibronectina. Así que las proteínas mejor caracterizadas son la proteína A estafilocócica, la proteína A y B ligadora de fibronectina y las proteínas A y B del factor de agregación también denominadas coagulasa. De estas ya hablamos. Recordémonos, tiene una propiedad de unirse al fibrinógeno y lo convierte en fibrina insoluble, lo que hace que los estafilococos se agreguen o formen grupos. La identificación de esta proteína coagulasa es una prueba específica para la identificación de los Staphylococcus aureus. Ahora hablemos de la membrana citoplasmática, que es muy parecida en sus componentes a la membrana de las células eucariotas, una bicapa de fosfolípidos, presencia de proteínas y algunos carbohidratos. ¿Cuáles son las funciones de esta membrana citoplasmática? Actúa como barrera osmótica para la célula bacteriana y le proporciona sujeción para la biosíntesis celular y las enzimas respiratorias. Esta es la membrana citoplasmática y por encima de ella vamos a encontrar a la pared y si siguiéramos aquí estaría la capa de limo. Bueno, ya hablamos de la cápsula bacteriana, su pared y su membrana citoplasmática. Ahora vamos a hablar de la patogenia. La patogenia de las infecciones estafilocócicas depende de la capacidad de las bacterias para evadir la fagocitosis,
la producción de proteínas de superficie, que estas, como lo acabamos de indicar, son las que median la adherencia de las bacterias a los tejidos del hospedero durante la colonización, y también la destrucción, la cual la hacen por medio de la elaboración de toxinas específicas y enzimas hidrolíticas. De estas vamos a hablar ampliamente. Esto está regulado por un operón, que el que participa en los estafilococos es el operón AGR. Recordémonos que los genes bacterianos suelen agruparse en operones o islotes de patogenicidad. Estos genes que se agrupan, sea que compartan funciones o que coordinen su función. ¿Qué es un operón o islote de patogenicidad? Es la unidad genética funcional formada por un complejo de genes, vean bien, un complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas por sus mismos genes. En este caso, en el estafilococo, el operón AGR. Este es un regulador accesorio y trabaja en un sistema de control por quorum sensing sobre la densidad bacteriana. La densidad bacteriana nos vamos a dar cuenta que puede ser baja o alta. Si es una densidad bacteriana baja, permite la expresión de proteínas de adhesión, de las que ya hemos hablado, y promueve la colonización tisular. Pero únicamente nos está diciendo colonización tisular. Ahora, cuando la densidad bacteriana es alta, promueve la invasión tisular y la producción de enzimas hidrolíticas y toxinas. Algo muy importante de reconocer es que el operón codifica una serie de péptidos autoinductores, los AIPI, que se unen a receptores de la superficie celular y regulan la expresión proteica en función de la densidad poblacional. Y esto está regulado por las alipoproteínas B. ¿Qué es la alipoproteína B? Es una proteína principal estructural de las lipoproteínas de baja y muy baja densidad. Esta se une a los péptidos inductores, a los AIP, y suprime las señales del operón AGR. De este modo, ¿verdad? En condiciones óptimas o en condiciones ideales o en condiciones de salud, la densidad bacteriana se mantiene en concentraciones bajas. ¿Cuál es el beneficio para el humano? Que hay estimulación inmunitaria ante la colonización de estafilococos, pero no se sufre de la invasión y de la destrucción tisular. Entonces, ¿cómo se defienden las bacterias de nuestra inmunidad innata? Pues acá participa activamente la cápsula, que se une a las opsoninas IgG y factor C3 del complemento en el suero. Esta cápsula cubre estas opsoninas y protege a las bacterias inhibiendo la fagocitosis por los leucocitos polimorfonucleares, pero a beneficio del humano. En presencia de anticuerpos específicos contra los estafilococos, hay un aumento del C3. Este se liga a las bacterias permitiendo la fagocitosis. Otra segunda forma de cómo se defienden las bacterias de nuestra inmunidad es por medio de la capa de limo extracelular, que también interfiere en la fagocitosis de las bacterias y también la capacidad de la proteína A de ligarse a las inmunoglobulinas. Ahora vamos a tocar un tópico importante del que hemos mencionado anteriormente, las toxinas estafilocócicas, y son varias. Las toxinas citolíticas, las toxinas exfoliativas, las enterotoxinas y la toxina 1, que es una exotoxina. Esas toxinas citolíticas se subdividen en alfa, delta, beta, gamma y la leucocidina de Panton-Valentine. Las toxinas exfoliativas las vamos a ver que son de tipo A y B.
Las enterotoxinas, que es una variedad de enterotoxinas, van de la A a la E y de la G a la X. Y de la exotoxina que es la responsable del síndrome del shock tóxico. Vamos a empezar hablando de las toxinas citolíticas. Estas son 5. Se llaman citolíticas, pues dañan las membranas, y también son llamadas hemolicinas, aunque está en discusión esa definición o ese término por las siguientes causas que vamos a mencionar. Las primeras 4, la alfa, beta, delta, gamma, destruyen los eritrocitos, pero no solo a ellos, sino que también otros tipos tisulares como células del endotelio y las plaquetas. Entonces acá el término hemolicina no iría. Y la quinta, que es la leucocidina de Panton-Valentine, estas no lesionan los eritrocitos, pero sí destruyen los glóbulos blancos, por eso se llama leucocidina. Así que las citotoxinas pueden provocar la lisis de los neutrófilos, lo que da lugar a la liberación de enzimas lisosomales que posteriormente va a dañar a los tejidos circundantes. Hablemos de la toxina alfa como la primera citotoxina. Esta está codificada tanto en el cromosoma bacteriano como en un plásmido. Es producida por la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus. Y ahora vengámonos a esta imagen. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estas se unen a la superficie celular agregándose como un heptámero, o sea, 7 moléculas de toxina, y forman estos poros de 1 a 2 nanómetros. Esto permite una salida de iones y entrada de sodio y calcio y salida de potasio. Esto va a causar en la célula tumefacción por ósmosis y va a causar al final lisis celular. La toxina también altera el músculo liso de los vasos sanguíneos y es tóxica en células como eritrocitos, leucocitos, hepatocitos y plaquetas. La siguiente toxina es la beta. Es una proteína termolábil de 35.000 Daltons, conocida también como esfingomielinasa C. Y esta es producida por la mayoría de los Staphylococcus aureus, afecta a humanos y a animales. Esta enzima Esta toxina va a actuar sobre las membranas celulares y va a depender de la cantidad de esfingomielina y de lisofosfatidilcolina que esté presente. ¿Y cómo lo hace? Cataliza la hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana en estas células que son susceptibles. Y la lisis va a ser proporcional según las concentraciones de esfingomielina. ¿Cuáles son las células que va a afectar? Eritrocitos, fibroblastos, leucocitos y macrófagos. La citotoxina delta. Este es un polipéptido pequeño de 3.000 Daltons, producido por casi todas las cepas de Staphylococcus aureus y también por el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus hemolyticus. Este tiene un amplio espectro citolítico. También afecta a eritrocitos y muchas otras células. ¿Esta cómo actúa? Actúa como un surfactante y altera las membranas celulares mediante una acción de tipo detergente. Y por último, se han unido estas dos citotoxinas, la toxina gamma y la leucocidina de Panton-Valentine. Esta también es fabricada por la mayoría de los Staphylococcus aureus. Son toxinas formadas por dos componentes, componente S de elusión lenta y el componente F de elusión rápida. El componente S tiene 3 proteínas, la hemolicina gamma A, la C y la leucocidina de Panton-Valentine. Y el componente F tiene 2 proteínas, la hemolicina gamma B y la leucocidina de Panton-Valentine. ¿Para qué nos interesa conocer esto? Porque las bacterias que producen estas 2 toxinas codifican para todas estas proteínas y pueden causar lisis a los neutrófilos y a los macrófagos. Recordémonos que la toxina leucocidina, leucocito,
afecta a los leucocitos, pero carece de actividad hemolítica, ya que no afecta a los eritrocitos. Bueno, ya hablamos de las toxinas citolíticas. Ahora nos toca hablar sobre las toxinas exfoliativas. Son dos, la toxina exfoliativa A y la toxina exfoliativa B. Tienen características diferentes, aunque su función es similar. La toxina exfoliativa A o ETA es termoestable, mientras que la toxina exfoliativa B es termolábil. Esta toxina A, el gen se asocia con un fago, mientras que la toxina exfoliativa B, el gen se localiza en un plásmido. Ambas son proteasas de serina. ¿Y cuál es su mecanismo? Rompen la desmogleína. ¿Y qué es la desmogleína? La desmogleína 1 es un miembro de la familia de las estructuras de adhesión celular. ¿De quiénes? De los desmosomas. Ellos, los desmosomas, son los responsables de formar puentes intercelulares en las células de la epidermis, principalmente el estrato granuloso. Recordémonos que la piel tiene diferentes capas y la más superficial es la epidermis. Y la epidermis, sí, que está formada por diferentes estratos. Estas toxinas, al romper esta desmogleína, hace que los queratinocitos se suelten de sus uniones intercelulares, ¿sí? Algo muy importante es que cuando vemos este daño a la epidermis, no se asocia ni a citólisis ni a inflamación. Aquí podemos ver una imagen histológica de cómo se levanta este estrato más superficial de la piel, pero no encontramos estafilococos ni tampoco células que sean de reacción inflamatoria como los leucocitos polimorfonucleares. Así que luego de la exposición de la epidermis a esta toxina, el cuerpo humano desarrolla anticuerpos neutralizantes protectores, lo que va a llevar a una resolución del proceso tóxico. Bueno, terminamos de hablar ya de las toxinas exfoliativas, las enfermedades que están principalmente asociadas a ellas son el síndrome de piel escaldada por estafilococos, el impétigo ampolloso, que esas enfermedades las vamos a hablar de ellas posteriormente. Ahora vamos a hablar de este grupo de enterotoxinas. Ya dijimos que es un grupo muy variable. Este está relacionado a enfermedades por intoxicaciones. La enterotoxina A es la que con más frecuencia se asocia a intoxicación alimenticia, aunque la enterotoxina B también se asocia a colitis pseudomembranosa estafilocócica y la enterotoxina C y D a la intoxicación por productos lácteos contaminados. Es bien importante saber que tienen un diseño perfecto para provocar la enfermedad de origen. ¿Por qué? Porque son estables a temperaturas altas, aunque se recalienten a 100 grados centígrados por 30 minutos. También tienen resistencia a la hidrólisis de las enzimas gástricas y yeyunales. Así que cuando se contamina un alimento con estafilococcus productores de enterotoxinas y produce estas toxinas, no hay protección ni con el recalentado ni con la presencia de los jugos gástricos. ¿Quiénes las producen? Principalmente el Staphylococcus aureus en un 50%. Aunque no se comprende el mecanismo de la toxina, se sabe que son superantígenos capaces de inducir la activación de linfocitos T y la liberación de citocinas. Vamos terminando con nuestro cuadro. ¿Cuáles son los cambios histológicos antes de pasar a las otras toxinas? Vamos a encontrar una infiltración por neutrófilos en el epitelio y en la lámina propia con depósitos de material fibrinoide sobre la misma. También hay pérdida del borde en cepillo de las células del intestino delgado. Y se cree que la estimulación de la liberación de los mediadores inflamatorios por los mastocitos es lo que origina
estos vómitos o esta emesis, que es muy característica de las intoxicaciones alimentarias. Y ahora nos toca hablar de esta exotoxina termoestable, que es la toxina 1 del síndrome del shock tóxico, que es resistente a la proteólisis. Esta exotoxina está codificada por un gen cromosómico y se cree que el 90% es causada por cepas de Staphylococcus aureus. Esta está asociada a la menstruación. La toxina 1, la responsable del síndrome del shock tóxico, es un superantígeno y esta estimula la liberación de citocinas y provoca la extravasación de células endoteliales. A altas concentraciones tiene efectos citotóxicos. Esta toxina es capaz de atravesar las mucosas. Por ejemplo, si hay una infección que está localizada aquí en la vagina o en alguna herida, esta puede provocar efectos sistémicos porque atraviesa las barreras mucosas y puede provocar síntomas sistémicos del síndrome del shock tóxico, hasta causar un fallo multiorgánico y una muerte por un shock hipovolémico. Bueno, ya hemos terminado de hablar de las toxinas, ahora vamos a referirnos a las enzimas. Son 5: la coagulasa, hialuronidasa, fibrinolicina, lipasas y nucleasas. La primera de ellas es la coagulasa. En los Staphylococcus aureus se presenta de dos formas, la ligada y la libre. Ambas tienen una misma finalidad. Vamos a ver que la coagulasa ligada se une a la pared del estafilococo y puede convertir directamente el fibrinógeno en fibrina insoluble para forzar la agregación de los estafilococos, mientras que la coagulasa libre reacciona primero con un factor plasmático de tipo globulina para originar una estafilotrombina que posteriormente va a catalizar la conversión de fibrinógeno en fibrina insoluble. Así que la coagulasa puede provocar la formación de una capa de fibrina alrededor, ¿sí?, de un absceso estafilocócico, de manera que la infección quede localizada y los microorganismos estén protegidos de la fagocitosis. Tenemos otra serie de enzimas estafilocócicas que son las que se encargan de hidrolizar los componentes tisulares del hospedero y ayudan a la diseminación bacteriana. Entre estas tenemos la hialuronidasa, que es la responsable de hidrolizar los ácidos hialurónicos presentes en la matriz extracelular del tejido conectivo, que es una matriz acelular, por cierto. La fibrinolicina, que es llamada estafilocinasa, que es la que disuelve los coágulos de fibrina, las lipasas, que son producidos por un 30% de los estafilococos coagulasa negativos, cuya acción es hidrolizar los lípidos y garantizar la supervivencia de los estafilococos en estas regiones sebáceas del organismo. ¿Se acuerdan que en las primeras diapositivas hablamos de algunos estafilococos que tienen nichos específicos y hay algunos de las regiones sebáceas? Pues las lipasas son las que se encargan de hidrolizar los lípidos. Y por último, las nucleasas, que pueden hidrolizar el ADN viscoso. Bueno, ya terminamos de hablar de las toxinas. Dijimos que son varios tipos. Entre estas están las citolíticas, las toxinas exfoliativas que se asocian con el síndrome de piel escaldada por estafilococos, las enterotoxinas que se asocian a intoxicaciones alimenticias, la exotoxina 1 que se asocia al síndrome del shock tóxico, y también hablamos de las enzimas que son 5: la coagulasa, la hialuronidasa, la fibrolicina, la lipasa y la nucleasa. Ahora nos toca hablar de la epidemiología. Los estafilococos son ubicuos. ¿Qué quiere decir esto? Que están en muchas localizaciones. Todas las personas portamos estafilococos coagulasa negativos en la piel, pero también hay personas
que son frecuentemente colonizados por estafilococos en los pliegues cutáneos. En los recién nacidos vamos a encontrar Staphylococcus aureus en el muñón umbilical, en la piel, en la región perianal, ¿sí? En la bucofaringe, aparato digestivo, sistema genitourinario, vamos a encontrar colonización por Staphylococcus coagulasa negativos y Staphylococcus aureus. Y también vamos a encontrar portadores permanentes o temporales, que pueden ser niños mayores y adultos, que frecuentemente es en la nasofaringe y no en la bucofaringe. Vamos a ver que el 15% de los adultos sanos son portadores permanentes de Staphylococcus aureus en la nasofaringe. Así que la incidencia se ha elevado en pacientes hospitalizados, personal sanitario, sujetos con enfermedades eczematosas de la piel, personas con frecuente uso de agujas, ya sea por drogas ilegales o por tratamientos médicos, personas que se vacunan contra alergias, pacientes en hemodiálisis. Y la adherencia al epitelio de las mucosas está regulada por las adhesinas estafilocócicas de la superficie celular. Así que entre las características de los estafilococos vemos que son sensibles a temperaturas elevadas, a antisépticos y a desinfectantes, pero sobreviven en superficies secas durante tiempos prolongados. También es fácilmente que se transfieran de persona sana o portador sano a persona vulnerable, ya sea por contacto directo o por fómites. Por eso debemos siempre tener un adecuado lavado de manos en nuestro personal sanitario. Hay un grupo de estafilococos que son los estafilococos resistentes a meticilina. Y la historia nos narra que en 1980 las cepas de estos estafilococos resistentes a meticilina se había extendido en pacientes hospitalizados que eran susceptibles. Ya en el 2003 se encontraron cepas nuevas de estos estafilococos resistentes a meticilina que eran responsables de infecciones cutáneas y de neumonías graves adquiridas en la comunidad, pero vieron que no se relacionaban con las cepas intrahospitalarias y que las cepas de cada país eran únicas a nivel genético. Se observó que las cepas comunitarias se habían desplazado de la comunidad hacia el hospital y esto complicaba un poco más las medidas de control para el control de la enfermedad. La resistencia bacteriana a la meticilina y a las penicilinas está relacionado con la adquisición de un gen, el gen MECA. Este gen se localiza en el cromosoma, en el casquete estafilocócico MEC, y codifica la proteína ligadora de la penicilina, PBP2A, que tiene una baja afinidad por la meticilina, penicilinas y cefalosporinas. Por eso es importante que entendamos esta información para entender por qué infecciones hospitalarias se ven ahora en la comunidad. Ahora hablemos de las enfermedades. El Staphylococcus aureus puede causar la enfermedad, ya sea mediante la producción de toxinas o por invasión directa con la destrucción del tejido. Si es exclusivamente por actividad de alguna toxina, está relacionado con el síndrome de piel escaldada, intoxicación alimentaria y síndrome de shock tóxico. Si es por proliferación de microorganismos, está asociada con infecciones cutáneas, endocarditis, neumonía, empiemas, tromboembolitis y artritis séptica. Si se asocia el Staphylococcus aureus a la presencia de cuerpos extraños como esquirlas, catéteres, derivaciones, prótesis valvulares o articulares, o también puede estar asociada con pacientes que tienen enfermedades congénitas y estas están asociadas a defectos en la quimiotaxis o a la respuesta fagocítica, como en un caso que vimos en una actividad práctica, la enfermedad granulomatosa crónica. Ahora hablemos un poco sobre el síndrome de piel escaldada, que es producido por toxinas exfoliativas.
Este se estudió en 1878, en donde lactantes menores de un mes iniciaron con un eritema brusco a nivel peribucal que posteriormente se extendió por todo el organismo. Este es causado por estas toxinas de las cuales ya hemos hablado, ¿sí? Luego se presentan grandes ampollas en todo el cuerpo con vesículas cutáneas y la piel se descama. La recuperación de estos lactantes es de 7 a 10 días, ya que el cuerpo elabora anticuerpos protectores contra la toxina. No deja cicatriz porque solo afecta la capa superficial de la epidermis, y un signo que es positivo en este tipo de enfermedades es el signo de Nikolsky, en el que se hace una ligera presión en las áreas afectadas y vemos cómo se desprende fácilmente la piel. Otra enfermedad es el impétigo ampolloso, que es una forma localizada del síndrome de piel escaldada por estafilococos. El Staphylococcus aureus es el que produce la toxina, y vemos estas ampollas localizadas que si las cultivamos vamos a encontrar estafilococos. El eritema no se va a extender más allá de las ampollas y el signo de Nikolsky es negativo. Este se da principalmente en lactantes y niños pequeños y se transmite fácilmente. Las intoxicaciones alimenticias, que ya dijimos, es una intoxicación más que una infección. Se da por consumir alimentos contaminados por un portador sano, posiblemente colonizado en la nasofaringe, y los alimentos que mayormente se contaminan son carnes elaboradas por la presencia de grandes cantidades de sal, ¿verdad? Jamón, carne de cerdo curados con sal, helados de crema, pan relleno de crema, ensalada de papas, y los síntomas son rápidos, de inicio brusco. Veamos cómo sucede esto. Una vez que los estafilococos se introducen en el alimento, ellos permanecen en este ambiente y ellos empiezan a crecer y a liberar la toxina. Los alimentos no presentan ningún aspecto ni un sabor tampoco desagradable, así que no se nota. Si se calientan posteriormente, los alimentos se va a poder destruir a las bacterias, pero no se inactivan las toxinas ya que son termoestables. El periodo de incubación es de 4 horas luego de la ingestión de la comida, pues la toxina estaba preformada, y la enfermedad es rápida. 24 horas más tarde hay un alivio y los síntomas son vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, sudoración, dolor de cabeza, pero no hay fiebre. Debemos de hidratarnos y aliviar los espasmos, pero no usar antibióticos. Pues los anticuerpos en nuestro cuerpo son capaces de neutralizar la toxina, pero la inmunidad es de corta duración. Así que si hay nuevamente un consumo de alimentos contaminados, puede haber nuevamente una intoxicación alimenticia. Hay otras cepas que pueden producir enterocolitis con una diarrea acuosa y un espasmo abdominal. Se da principalmente en pacientes que han recibido antibiótico-terapia, que alteran su flora normal del colon y permiten la proliferación del estafilococo aureus. Es importante siempre descartar otras etiologías como el Clostridium difficile, del que ya nos va a hablar posteriormente un excelente docente. El síndrome de shock tóxico ya lo comentamos. El primer brote fue en Australia en 1928, luego de la muerte de 12 niños de 21 que fueron vacunados con una vacuna que estaba contaminada con el Staphylococcus aureus. En 1980, las primeras publicaciones sobre mujeres menstruantes, en donde la cepa del Staphylococcus aureus produjo esta toxina 1, que es responsable del síndrome del shock tóxico. Y en el estudio se pudieron dar cuenta que
coincidía con el uso de tampones superabsorbentes, ya que aquí se colonizaron, crecieron y se formaron las toxinas que posteriormente se liberaron. Esta enfermedad inicia con el crecimiento localizado. Esta es una imagen en un corte de vagina, ¿sí? Y que posteriormente los microorganismos crecen y forman la toxina. Estas toxinas necesitan una atmósfera aerobia y con un pH neutro. Los síntomas que presentan las mujeres son fiebre, no solamente las mujeres, ¿verdad? El que esté sufriendo la enfermedad, fiebre, hipotensión, exantema eritematosa macular difuso, de manera que se escama toda la piel, incluyendo las palmas y las plantas. Empeora con una afección multiorgánica, una púrpura fulminante, coagulación intravascular diseminada, un shock y muerte. Pero ahora las noticias son buenas, ya que la tasa de fallecimientos ha disminuido luego de que se conoció la epidemiología y la etiología de la enfermedad. Hay otras infecciones cutáneas causadas por estafilococos piógenos que son localizadas, como el impétigo del que hablamos, foliculitis, que es una infección piógena de los folículos pilosos, forúnculos, que son nódulos elevados y dolorosos, grandes, que están en la piel y por debajo de los cuales se acumula tejido necrótico. A veces drenan espontáneamente y a veces es necesario drenarlos quirúrgicamente. Y el ántrax, que aparece cuando estos forúnculos de los que estábamos hablando confluyen o se unen y se extienden hacia el tejido subcutáneo más profundo. Y este ántrax puede asociarse con fístulas. Acá los pacientes empeoran en su enfermedad, presentan escalofríos y fiebre, y eso indica que hay una extensión sistémica o a otro tejido por una bacteriemia estafilocócica. También vamos a encontrarlos en infecciones de las heridas posterior a una intervención quirúrgica o a un traumatismo como consecuencia de introducción a la herida operatoria por microorganismos que han estado colonizando la piel, o si presentan un cuerpo extraño y se va a manifestar con edema, dolor, acumulación de material purulento. Esto se debe tratar con abrir nuevamente la herida y extracción del cuerpo extraño o limpieza y drenaje del material purulento con el uso de antibióticos. También vamos a encontrar otra entidad clínica en donde la bacteriemia se asocia con endocarditis causante por Staphylococcus aureus, ¿sí? Un tercio de los afectados por las bacteriemias no se conoce el foco inicial y otros sí, que puede ser pulmonar, aparato digestivo, etc. Un 50% se adquieren hospitalariamente luego del uso de cirugía o el uso continuo de catéteres intravasculares contaminados. Esta bacteriemia luego va a otras partes del organismo, principalmente al corazón, en donde causa endocarditis, que es una enfermedad grave. La neumonía y empiema. Esta es una enfermedad respiratoria por Staphylococcus aureus y se puede producir luego de la aspiración de secreciones bucales, ¿sí? O la diseminación hematógena del microorganismo de un foco a distancia. La neumonía por aspiración la podemos ver en jóvenes, ancianos, pacientes con enfermedad fibroquística, pacientes con gripe, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con bronquiectasia. Una característica importante es evaluar los rayos X del paciente, ya que va a manifestar infiltrados parchados con consolidación y formación de abscesos. Los estafilococos resistentes a meticilinas
son los causantes de la neumonía necrosante con hemoptisis masiva, shock séptico y una elevada mortalidad. Hay también afectación de estos pacientes con neumonía con la presencia de un empiema, que aquí podemos ver esta foto que es un acúmulo de pus. Osteomielitis y artritis séptica. Esto es interesante. Puede derivarse de la diseminación hematógena en el hueso o constituir una infección secundaria como consecuencia de un traumatismo y de la extensión de una infección de una zona adyacente. Esta diseminación hematógena se da principalmente en niños, donde suele afectar la metáfisis de los huesos largos, que son zonas con un crecimiento óseo y es ampliamente vascularizada. El dolor es de inicio brusco y los hemocultivos son positivos en el 50% de los casos. Ahora en el adulto vamos a ver una osteomielitis hematógena, pero su afectación es a nivel de las vértebras y rara vez en los huesos largos, y los síntomas son dolor y fiebre. Hay un absceso que se forma que se llama absceso de Brody, que también se ve en adultos, ¿sí? En donde hay un foco de osteomielitis en las zonas metafisiarias de los huesos largos. También vamos a encontrar la artritis séptica en pacientes que reciben inyecciones intraarticulares o pacientes que son portadores de articulaciones con anomalías mecánicas. Ahora vamos a hablar de otros. Y por último, no vamos a dejar de mencionar a los Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis y los Staphylococcus coagulasa negativos, que pueden infectar válvulas cardíacas, protésicas y con menor frecuencia las válvulas naturales. Estas últimas son por invasión de microorganismos en una válvula alterada. Los Staphylococcus lugdunensis se asocian con endocarditis sobre la válvula nativa. Los estafilococos son la causa principal de endocarditis en estos pacientes con prótesis valvulares que sucede en el momento del recambio valvular. Es una enfermedad indolente y surge hasta un año posteriormente al procedimiento quirúrgico, surgen las manifestaciones clínicas. Los estafilococos coagulasa negativa, que son los causantes del 50% de las infecciones de catéteres y derivaciones. Recordémonos que estas derivaciones se usan en pacientes graves de larga duración, y estos estafilococos están adaptados para estas infecciones, ya que por esta capa extracelular de polisacáridos, por medio de estas se unen a los catéteres y a las derivaciones, obstaculizando la acción de los antibióticos y a la respuesta inflamatoria. En estos pacientes se ha visto una bacteriemia. Y por último, los Staphylococcus saprofíticos, que se asocian frecuentemente a infecciones del tracto urinario en mujeres sexualmente activas y es rara en otros sujetos. Es infrecuente la colonización asintomática, así que las pacientes van a manifestar síntomas como disuria, piuria y responden rápidamente a antibióticos. Hablemos rápidamente del diagnóstico. Primero, tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas del paciente y confirmar el aislamiento por medio de un cultivo. Las muestras clínicas deben inocularse en un agar enriquecido, complementado con sangre de carnero. Y vamos a ver que los estafilococos crecen rápidamente. Si adquieren una coloración dorada, especialmente cuando se cultivan a temperatura ambiente, o si hablamos de algunas cepas que sean coagulasa negativas, que producen hemólisis en el agar de sangre de carnero. La hemólisis se debe a las citotoxinas, la toxina alfa principalmente,
y esos se pueden aislar de forma selectiva en agares cromogénicos, agar manitol sal y en manitol cuando es fermentado por los Staphylococcus aureus. También tenemos diferentes pruebas bioquímicas, secuenciación de ácidos nucleicos, espectrometría de masa, que es importante para identificar bacterias con un alto nivel de precisión y rapidez. También el análisis del ADN genómico y la detección de anticuerpos, que ya no mucho se usa, que son los anticuerpos contra ácidos teicoicos de la pared celular. Eran muy poco sensibles estas pruebas, entonces se prefiere el cultivo o la secuenciación de ácidos nucleicos. Y en el tratamiento, prevención y control, debemos tener cuidado con el uso de antibióticos por la alta resistencia. Recordar que los Staphylococcus son microorganismos ubicuos en la piel y en las mucosas y es frecuente que se puedan introducir cuando la piel tiene pérdida de la continuidad. Aunque el número de microorganismos para que se produzca la infección es alta, a no ser que exista un cuerpo extraño como una astilla, grapas o suciedad. Así que una limpieza correcta de la herida, la aplicación de desinfectante va a evitar infecciones en individuos sanos. Por eso debemos tener un lavado correcto de manos y recordar que la diseminación de microorganismos resistentes a meticilina es difícil controlar por los portadores en la nasofaringe de personas asintomáticas. Gracias por su atención. Todas las imágenes usadas son con fines docentes.